Una historia de la lectura de Alberto Manguel, 4, del ruido de las bibliotecas al fuego de la Inquisición. Si leer en voz alta fue la norma desde los comienzos de la palabra escrita, ¿cómo era la experiencia de lectura en las grandes bibliotecas? En esa pregunta habíamos quedado en el encuentro anterior y decíamos: el erudito asirio que consultaba una de las 30.000 tablillas de la biblioteca del rey Arsurbanipal en el siglo VII a.C., o los lectores que desenrollaban pergaminos en la biblioteca de Alejandría y de Pérgamo, habrán tenido que trabajar en medio de un estruendo considerable. Sin embargo, ni siquiera en la actualidad, todas las bibliotecas mantienen el proverbial silencio que solemos suponer por norma. En los años 70, en la hermosa biblioteca ambrosiana de Milán, por ejemplo, los lectores hablaban entre sí de pupitre a pupitre. Cada tanto alguien hacía una pregunta en voz alta o llamaba a otra persona. Un carrito lleno de libros traqueteaba por el pasillo. Y hoy en día, incluso en las siempre solemnes bibliotecas nacionales de París o de Londres, tampoco el silencio es completo. La lectura está puntuada por los ruidos de las computadoras portátiles, como si bandadas de pájaros carpinteros vivieran en el interior de esas salas. Vale preguntarse entonces, ¿qué tan diferente sería en los tiempos de Atenas y de Pérgamo tratar de concentrarse mientras docenas de lectores buscaban tablillas o desplegaban rollos y se contaban en grupos infinidad de relatos distintos? Tal vez los lectores de entonces no oyeran el alboroto, y eso porque quizás no supieran que era posible leer de otra manera. En cualquier caso, no disponemos de ejemplos documentados de gente que se quejara del ruido de la biblioteca griega o de la biblioteca romana. No tenemos testimonios como el de Séneca, que escribe en el siglo I, protestando por tener que estudiar en un ruidoso alojamiento privado. Por aquellos tiempos, ya los lectores habían adoptado la costumbre de leer cualquier cosa escrita, por sentir el puro placer de oír cómo sonaba, y se creía, siguiendo las enseñanzas de Aristóteles, que las letras, inventadas para que podamos conversar incluso con los ausentes, eran signos de sonidos, y que estos a su vez eran signos de las cosas que pensamos. Así, el texto escrito se tenía literalmente por una conversación volcada al papel, para que el compañero ausente pudiera pronunciar las palabras a él destinadas, y en este esquema la voz era inseparable del texto. Eso era exactamente lo que decía Marcial, poeta romano del siglo I, cuando advertía a un ladrón de obras: el libro que recitas, Fidentino, es mío, pero cuando lo recitas mal, empieza a ser tuyo. Desde los tiempos de las primeras tablillas sumerias, las palabras escritas estaban destinadas a pronunciarse en voz alta, llevaban implícitos sus sonidos, como si fueran el alma. De modo que la clásica frase scripta manent verba volant, que en nuestro tiempo ha pasado a significar lo escrito, escrito está, a las palabras se las lleva el viento, expresaba justamente lo contrario al sentido que hoy le damos. Se acuñó no en alabanza de la silenciosa palabra sobre la página, sino de la dicha en voz alta. Pensemos un momento en los juramentos, por ejemplo. Hay que enunciarlos. La palabra en voz alta tiene alas y puede volar. La palabra silenciosa está inmóvil en la página, muerta. Por eso, enfrentado con un texto escrito, el lector tenía la obligación de prestar su voz a las letras mudas, la scripta, para permitirles convertirse en verba, palabras habladas, espíritus. En los idiomas primordiales de la Biblia, el arameo y el hebreo antiguo, el acto de leer y el de hablar no se distinguen. Ambas acciones se designan con la misma palabra. Por eso, en los textos sagrados, donde cada una de las letras, su número y su orden se tenían como dictados por la divinidad, se debía utilizar para la plena comprensión no solo los ojos, sino también el resto del cuerpo. Había que balancearse con la cadencia de las frases y llevarse a los labios las palabras sagradas, de manera que ningún aspecto de lo divino se perdiera en la lectura. Mi abuela, dice Manguel,
leía el Antiguo Testamento de esta manera, articulando las palabras y balanceando el cuerpo con el ritmo de sus oraciones. Todavía la veo en su oscuro departamento del Once, el barrio judío de Buenos Aires, entonando las antiguas palabras de la Biblia, el único libro que había en su casa, y cuya negra cubierta había llegado a tener la misma textura de su pálida piel, que había perdido la firmeza con el paso de los años. También entre los musulmanes, el cuerpo entero participa en la lectura sagrada. En el Islam, la cuestión de si un texto sagrado debe oírse o leerse tiene una importancia fundamental, tanto que en la sexta de las reglas establecidas por el jurista y teólogo Al-Ghazali en el siglo XII, a partir de las cuales leer y escuchar el texto leído formaban parte del mismo acto sagrado, se indicaba la obligación de forzarse a llorar, si es que el llanto no fluía naturalmente. El texto debe conmover. En un polémico estudio sobre el origen de la conciencia, un psicólogo estadounidense llamado Julian Jaynes sostuvo que un cerebro con dos cámaras, en el que uno de los hemisferios se especializa en la lectura silenciosa, es un avance reciente dentro de la evolución de la humanidad y que el proceso por el cual esa función se desarrolla aún está perfeccionándose. Sugirió entonces que los ejemplos más tempranos de la lectura pueden haber sido percepciones auditivas más que visuales. Por lo tanto, es posible que en el tercer milenio antes de Cristo leer fuera una cuestión de oír la escritura cuneiforme, es decir, imaginar como una alucinación las palabras habladas al mirar sus símbolos pictóricos. Las ideas, las descripciones, las historias reales e inventadas, cualquier cosa que la mente pudiera manipular, poseía una realidad física, hecha de sonidos. Por consiguiente, era lógico que esos sonidos representados sobre la tablilla, el pergamino o la página del manuscrito, fueran pronunciados por la lengua cuando el ojo los reconocía. Leer era una forma de pensar y de hablar. Cicerón, tratando de reconfortar a los sordos en uno de sus ensayos morales, escribió: si antes disfrutaban con la recitación, deberían recordar en primer lugar que antes de que se inventaran los poemas, muchos hombres vivieron felices. Y en segundo lugar, que puede obtenerse un placer mucho mayor con la lectura de esos poemas que escuchándolos. Pero eso no era más que un premio consuelo, ofrecido por un filósofo y político y gran orador además, para quien la lectura era una habilidad oral y que sí podía deleitarse con el sonido de la palabra escrita. Hasta bien entrada la Edad Media, los escritores suponían que sus lectores oían el texto en vez de limitarse a verlo. De la misma manera en que muchos de ellos pronunciaban las palabras mientras las escribían. Además, como eran relativamente escasas las personas que sabían leer, las lecturas públicas eran frecuentes. Y los textos medievales exhortaban una y otra vez a prestar oídos a un relato. Tal vez un eco ancestral de aquellas prácticas de lectura persista en alguna de nuestras frases hechas. Como cuando decimos, por ejemplo, fulano de tal me dice, con el significado de fulano de tal me ha escrito en una carta. O este texto no suena bien, con el significado de no está bien escrito. Debido a que los libros se leían sobre todo en voz alta, las letras que los componían no tenían que estar necesariamente agrupadas en unidades fonéticas, sino que se enlazaban en frases sin solución de continuidad. La dirección en que se suponía que los ojos seguían esa serie de letras ha ido variando según los lugares y las épocas. La manera en que hoy leemos en el mundo occidental, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, no es de ninguna manera universal. Algunas escrituras se leen de derecha a izquierda, hebreo y árabe, otras en columnas de arriba a abajo, chino y japonés. Unas pocas se leían en parejas de columnas verticales, maya. Algunos tenían líneas alternas que se leían en direcciones opuestas, hacia atrás y hacia adelante, en un método llamado bustrófedon, como un buey da la vuelta cuando ara en el griego antiguo. Y existían otras que serpenteaban por la página como en el juego de la oca, señalando la dirección con líneas o puntos, tal la escritura azteca.
La antigua escritura sobre pergaminos, que ni separaba las palabras, ni distinguía entre minúsculas y mayúsculas, ni utilizaba puntuación, era útil para quienes estuvieran acostumbrados a leer en voz alta. Permitía que el oído desentrañara lo que para el ojo era una sucesión continua de signos. Y esa continuidad era tan importante que, según se cree, los atenienses le levantaron una estatua a un tal Filacio por ser el inventor de un pegamento para unir las hojas de pergamino y de papiro. Sin embargo, incluso el rollo continuo, si bien facilitaba la tarea del lector, no habría ayudado mucho a separar las unidades de significado. La puntuación, tradicionalmente atribuida a Aristófanes de Bizancio, que vivió entre los siglos III y II a.C., y desarrollada por otros eruditos de la Biblioteca de Alejandría, era en el mejor de los casos muy irregular. Antes de leer públicamente en voz alta, había que ensayar con el texto. La lectura a primera vista era una habilidad muy poco común, muy rara, y con frecuencia generaba errores de interpretación. Servio, un gramático del siglo IV, criticó a su colega Donato por leer en la Eneida de Virgilio las palabras collectam ex ilio pubem, un grupo de troyanos reunidos, en lugar de collectam exilio pubem, un pueblo reunido para el exilio. Esa clase de equivocaciones eran frecuentes cuando se leía un texto continuo. A los rollos siguieron los códices. ¿Pero qué es un códice? Un manuscrito, en papiros encuadernados y de escritura continua, con la nueva caligrafía uncial o semi-uncial que apareció en los documentos romanos de los últimos años del siglo III. El códice era una invención pagana. Según Suetonio, Julio César fue el primero que plegó un rollo en páginas, como un cuaderno, para enviar instrucciones a sus tropas. Los primeros cristianos lo adoptaron porque les resultaba muy práctico para llevar, escondidos entre la ropa, textos prohibidos por las autoridades romanas. Además, las páginas se podían numerar, lo que permitía al lector acceder con mayor facilidad a las diferentes secciones de un mismo texto y también a varios textos distintos. La separación de las letras en palabras y oraciones tuvo lugar de una manera muy gradual. La mayoría de las escrituras más antiguas, los jeroglíficos egipcios, la escritura cuneiforme sumeria, el sánscrito, no usaban esas divisiones. Los escribas de la antigüedad estaban tan familiarizados con las convenciones de su oficio que al parecer casi no necesitaban muletillas visuales, y los primeros monjes cristianos con frecuencia sabían de memoria los textos que transcribían. Con el objeto de ayudar a los menos talentosos para la lectura, los monjes amanuenses hacían uso de un método de escritura conocido como percola et comata, que consistía en dividir el texto en líneas que tuvieran sentido. Era una forma primitiva de puntuación, que ayudaba al lector inseguro a bajar o subir la voz al final de un pensamiento, y también a un erudito, hay que decirlo, a encontrar más fácilmente el pasaje que buscaba. Claro está que aún con este método de auxilio para el lector inseguro, la puntuación seguía siendo poco confiable y sus vicisitudes persistieron. A partir del siglo VII, una combinación de puntos y rayas indicaba el punto. Un punto elevado o alto era equivalente a nuestra coma. El punto y coma en esos días ya comenzaba a usarse como en la actualidad. En el siglo IX, la lectura silenciosa era probablemente lo bastante habitual como para que los amanuenses comenzaran a separar cada palabra de sus invasivas vecinas. Lo hicieron seguramente para simplificar el estudio de un texto, aunque también es posible que consideraran razones estéticas. Cerca de la misma época, los escribas irlandeses, elogiados en todo el mundo cristiano por su talento, comenzaron a aislar no solo parte del discurso, sino también los componentes gramaticales dentro de una oración, e introdujeron muchos de los signos de puntuación que usamos en la actualidad. En el siglo X, con el objetivo de simplificar aún más la tarea del lector silencioso, se habituaba a escribir las primeras líneas de las principales secciones de un texto con tinta roja, así como las rúbricas, de la palabra latina para rojo, que eran explicaciones independientes del texto propiamente dicho. La antigua costumbre de comenzar un nuevo párrafo con una raya divisoria, parágrafos en griego o cuña, se mantuvo. Más adelante, la primera letra de un nuevo párrafo comenzó a escribirse con un tamaño ligeramente mayor o mayúscula.
Las primeras reglas que exigían a los escribas silencios en los monasterios datan del siglo IX. Una vez que la lectura silenciosa se convirtió en la norma en los escritorios, la comunicación entre los escribas se hacía mediante señas. Imagínate, si uno de ellos necesitaba un libro nuevo para copiar, fingía pasar páginas imaginarias. Si más específicamente necesitaba un salterio, se llevaba las manos a la cabeza formando una corona, con referencia al rey David, autor legendario de los Salmos. Si requería un leccionario, lo indicaba retirando cera imaginaria de las velas. Si un misal, la señal de la cruz. Si una obra pagana, se rascaba el cuerpo, como un perro. Leer en voz alta con otra persona en la habitación implicaba una lectura compartida de manera deliberada, o no, y controlable. Pero por medio de la lectura silenciosa, el lector era por fin capaz de establecer una relación irrestricta con el libro y las palabras. El texto mismo, protegido de los intrusos gracias a su cubierta, se convertía en una posesión personal del lector, en un conocimiento íntimo. Por eso, algunos dogmáticos se opusieron inquietos a este cambio drástico de las costumbres. La lectura silenciosa permitía soñar despierto y se corría el riesgo de la pereza, dijeron. Pero además, si un libro puede leerse en privado, su interpretación ya no está sujeta a una inmediata aclaración o asesoramiento de la autoridad, sea esta eclesiástica, civil o militar. Y sin embargo, cuando la lectura en silencio permite una comunicación sin testigos entre el libro y el lector, se multiplicaron hasta lo indecible las acusaciones y condenas por herejías. Aunque si nadie te escucha, nadie puede denunciarte. Te denunciaban por las dudas. Después del primer caso de ejecución de un grupo de herejes en la hoguera en 1022, en Orleans, las quemas de cuerpos y de libros malditos mantuvieron encendidas por siglos las hogueras. Pero eso, si querés y podés, te lo cuento en otro video, el viernes que viene. Salud y amor.